nuestro Señor Dios y gozarnos, ¿verdad? Job, capítulo 30. Sí, vamos a leer del 19, el 20 y el 21. Dice la palabra de Dios: derribóme en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, preséntome y no me atiendes. Hazte tornado cruel para mí, con la fortaleza de tu mano me amenazas. Hasta ahí. Vamos al 22. Levantásteme e hicísteme cabalgar sobre el viento y disolviste mi sustancia, porque yo conozco que me reduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Hasta ahí. Amado Señor Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Y te ruego, Señor Dios, que vengas y traigas bendición sobre nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Te necesitamos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tome su lugar, por favor. Dios le bendiga. De repente viene la lluvia y empiezan a sentirse los vientos fríos, y de repente cesa un poco la lluvia y se siente el calor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque todo es necesario. Esta semana que hemos pasado ha sido un poquito complicada. Hemos tenido muchas actividades y ha sido Dios muy bueno. En la semana ya se volvió, después de un año, a colocar en la radio la estación cristiana, ¿verdad? Yo los invito a que ustedes en la radio, en casa. Gracias, hijo. Gracias. Yo los invito a que en la casa, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, sintonice la radio cristiana. De las 6 o 7 estaciones que hay aquí en Jerez, hay una radio cristiana, 102.1 FM. Y gracias a Dios, porque Dios nos permitió trabajar en este lugar, ¿verdad? ¿Se acuerda de las Biblias que regalamos? Bueno, ese fue mi salario que Dios me dio por trabajar en la radio. Y de los folletos que los niños ocupan en la clase en las mañanas, bueno, también ese fue mi salario por trabajar en la radio cristiana. Y Dios me lo dio para compartirlo. Y entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno y que Dios nos ha dado. Pero han venido muchos a través del trabajo de ese lugar. Y ese lugar ha sido un lugar de bendición para muchas personas. Y gracias a Dios, después de un año, ya se volvió a abrir. Y estamos contentos, ¿verdad? Ya ahora hay que darle seguimiento y para adelante. Mucha gente no conoce del Señor, pero bueno, escucha la radio y a través de la radio se le presenta el mensaje de Cristo Jesús. Y la verdad, hermanos, gloria a Dios por esa radio. Y gloria a Dios por los que predican la palabra. Gloria a Dios por aquellos que no se callan y le hablan a las personas de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la puerta de salida de los problemas en los cuales vivimos. Cristo Jesús es la vida, ¿verdad? Cristo Jesús es amor. Y Cristo Jesús es el único camino que se ha abierto para volver al Padre, para volver al cielo. Y es hermoso, es hermoso. Ayer en la tarde estaba trabajando y me habló un familiar, un familiar que se congrega en México. Déjenme tomar un poquito de agua porque se me resecó la garganta. Y este familiar le amo mucho, es una prima. Ella se congrega y su esposo es de Veracruz, de Catemaco. No sé si alguien de aquí conozca Catemaco. Es un lugar muy bonito en Veracruz, lleno de mucha naturaleza y de animalitos y muy verde. Bueno,
Él es de Catemaco y ellos viven en la Ciudad de México, pero no pueden ir muy seguido a su tierra. Pero cuando ellos llegan a ir, ¿verdad? La gente sin saber les nota algo diferente. Les nota la bendición de Dios. Y en ese lugar no había iglesia, pero gracias a Dios se abrió una iglesia. Y los hermanos de la iglesia veían a mi prima, y no porque sea mi prima, sino es por la gloria de Dios, que era diferente. Y cuando hablaban con ella, hablaba de Cristo, a tal grado de que la invitan a predicar, ¿verdad? Y ella, como usted, hermano, ¿verdad? Que fuera a algún lugar y alguien le dijera, es que tú tienes al Señor y yo quiero que me hables del Señor, predícanos. ¿Predicaría, hermano? Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación hacerlo, porque ¿cómo va a saber la gente de Cristo si no hay quien les predique, si no hay quien les hable? Y aquí hasta el más chiquito, hasta Jacob, que es el más, Mateo, que es el más chiquito, han aprendido algo de Cristo Jesús. Y ese algo que han aprendido se puede compartir. Así que ella pues le dice, yo no soy pastora, y le dice el pastor, no importa, pero tú háblanos de Cristo, porque yo sé que Dios te usa, háblanos. Y pues va y les predica, ¿verdad? Y les predicaba sobre la mujer la cananea, que tenía a su hija enferma y que pues ella practicaba cosas malas, ¿verdad? Y su hija andaba endiablada, andaba mal, pero ella se humilló como un perro, y le dijo, pues aún los perros comen, ¿verdad?, de las migajas de la mesa, y ella se humilló y recibió el favor de Dios, y les predicó de liberación, hermanos, en Catemaco, donde son los brujos y los santeros y los más tremendos. ¿Y qué cree? Dios la respaldó, y fue un servicio bien hermoso. Pero como se quedó más de una semana, la volvieron a invitar para que predicara el domingo nuevamente. Y me habla por teléfono y me dice, ay primo, pues ¿qué crees? Me pasó esto y me invitaron a compartir de la palabra. Pero yo nada más me traje mi Biblia, y mi Biblia no tiene concordancia, no tiene... Y yo le estoy preguntando a Dios, pero mira, esto es lo que Dios se puso en mi corazón. Y me empezó a platicar, ¿verdad? Y le digo, no tengas miedo. Lo que Dios ya puso en tu corazón y lo que Dios te está mostrando en la palabra, eso comparte y eso habla. Y eso va a ser de bendición. Pero es una mujer, hermanos, que ama a Dios y busca a Dios. No es perfecta, porque de ninguno de nosotros somos perfectos, tenemos muchos errores, pero deseamos caminar con Dios. Y buscamos la separación, y buscamos agradarle a aquel que nos creó, ¿verdad? Y esto es hermoso, hermanos. Así que bueno, ella está caminando, y la notaron que era diferente, a tal grado que ahora hasta la ponen a compartir en una iglesia allá en Catemaco, y gloria a Dios por ello, hermano. Yo no sé a dónde lo va a llevar el Señor a usted el día de mañana, o a dónde lo ha llevado, y necesita dar continuidad a compartir la palabra, pero es necesario que el mensaje se hable, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Abraham, y vamos a ver a Abraham, porque hemos estado hablando mucho de Abraham, y lo vamos a ver como un ejemplo, y vamos a ver cuáles eran los ojos de los demás hacia Abraham, y vamos a tomar a la figura de Abraham como un ejemplo para todo buen cristiano. Amén. Nosotros que nos llamamos cristianos y nos decimos cristianos, también tenemos que buscar ser como Cristo Jesús, pero a través de la sombra de Abraham. Esto que leímos en Job 30:19 nos habla acerca de Job. Y Job era contemporáneo de Abraham. Más o menos por el año 1835, más o menos, porque no tiene el registro exacto, sino por algunas fechas se llegan a tomar esta fecha. Era el tiempo antes de Cristo que vivía Abraham y que vivía Job. Y Job también era un hombre muy bendecido. ¿Se acuerdan de todo lo que tenía Job? Era rico también, así como Abraham veíamos la semana pasada. Pero llegó el momento en el que Dios le permitió al enemigo que le quitara todo.
Y perdió los hijos, perdió el ganado, perdió todo, hermanos. Y cayó enfermo. Lo único que no perdió fue su mujer. Y su mujer sí estuvo con él. Pero llegó el momento en que su mujer ya no aguantó y también su mujer le dijo, ¿verdad? Bendice a Dios y muérete. Pero esta misma palabra de bendición es la palabra bará. En algunas traducciones dice, maldice a Dios. Porque significa lo mismo. Bendición y maldición. Bendice a Dios y muérete ya. No sé qué hiciste, pero lo que hiciste fue terrible. Muérete. Muérete. Reniega de tu Dios y muérete. Y Job no pecó porque él todavía se guardaba su corazón. Pues desnudo nací, desnudo me voy, bendito el nombre de mi Señor Dios. Yo no merezco nada, no tengo nada, bendito sea el nombre de mi Señor Dios. La palabra es bara y es bendecir. Y significa bendición y significa maldición. Son de esas palabras hebreas que tienen una ambigüedad en su significado. Bueno, como crear y criar. Bueno, ¿qué pasó con este Job? Llegó un momento en que ya había pasado tanto mal que empezó a brotar de él enojo y orgullo. Y él empezaba a decir, tú Dios ya me derribaste en el lodo. Ya soy como el polvo pisoteado, Señor. Ya soy como ceniza. Ahora yo clamo a ti y no me escuchas. Yo porque clamo mucho, merezco que tú me escuches. En su mente empezaba a pensar así. O sea, yo clamo a ti, yo te busco a ti, yo ayuno mucho, yo doy mucho, yo sirvo mucho y yo merezco, Dios, que tú me escuches. ¿Y qué crees, Señor? No me escuchas. Y estoy enojado, y él estaba enojado, Job estaba enojado. Clamo a ti y no me oyes. Me presento delante de ti y no me quieres atender, Dios. ¡Qué malo eres! Estaba culpando Job a Dios. Porque a veces nosotros decimos, es que yo hago mucho por Dios y a veces parece que Dios no me ayuda. Parece que Dios no me escucha. O a veces que Dios no cumple mis expectativas. Y Job ya estaba llegando al momento en el que él ya estaba enojado. Y estaba brotando de su corazón ese enojo. Ese enojo, ¿verdad? Dice, te has tornado cruel para mí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado igual que Job? Señor Dios, o sea, ¿me quieres ver sufrir, Señor? Pues ¿qué no? A veces oramos, nos hemos portado muy mal mucho tiempo y oramos poquito y creemos que por ese poquito que ya oramos merecemos todo el bien del mundo. Y no solamente lo queremos, se lo exigimos a Dios y cuando Dios no nos lo concede nos enojamos. ¿Le ha pasado? Eso se llama orgullo. Y Job en ese momento estaba sacando todo el orgullo y todo el enojo creyendo que él merecía delante de Dios. Pues es que yo te ruego mucho y no me escuchas, yo lloro mucho, yo voy a la iglesia y tú no me escuchas, Señor, qué injusto eres. Y hasta le llama cruel, ¿verdad? Hasta le llama cruel. No me atiendes, eres cruel conmigo. Con la fortaleza, y diciéndole, con la fuerza de tu mano, Dios, me amenazas para que me vaya mal. Y él empezaba a tener un proceso de sacar todo aquello que estaba guardado en su corazón, ¿verdad? Todo aquello que estaba guardado dentro de él, y sigue más adelante y empieza a tener este tipo de pensamiento. Y todo esto que les estoy contando es porque Job estaba en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez, en un proceso, porque el plan que Dios tenía para él era llevarlo a un lugar más alto, más grande y más sublime. Muchas veces el dolor, la enfermedad o la necesidad no siempre vienen a causa del pecado del hombre. A veces decimos, yo pego y merezco que me peguen. Pero a veces me pegan y yo digo, pero pues yo no merezco que me peguen. Pero detrás está el Señor Dios permitiéndolo. El otro día estaba escuchando a unos teólogos que decían, es que era la apuesta entre Dios y el diablo para ver quién ganaba. Hermanos, no es posible, porque Dios no compite con el diablo. El diablo es una creación chiquita y Dios es grande y todopoderoso.
Al contrario, Dios estaba usando al enemigo para tocar a Job, porque quería llevar a Job a un lugar mayor. Y aquí lo maravilloso es que en el tiempo de Job no había Biblia. En el tiempo de Job no conocían a Cristo Jesús y la redención. Ni siquiera conocían el tabernáculo ni las promesas. Pero sabían que había un Dios. Y sabían que ese Dios todopoderoso era el creador de todas las cosas y tenía el control. Y tenía un plan y un propósito para Job. Más adelante Job aprende. Porque en este momento Job se le estaba poniendo al tú por tú con Dios. Y hermano, ¿podemos ponérnoslo al tú por tú con Dios? Sí podemos, y sí lo hemos hecho. Pero no debemos hacer eso. Porque comparados nosotros con Dios, hermano, no somos nada, hermanos. Y realmente no merecemos nada. ¿Cuándo más nos enojamos? En la mañana decíamos que el secreto de la felicidad es la gratitud. Pero ¿cuánto más las cosas no nos salen, nos enojamos? Porque creemos que nos deben de salir como pensamos, sin saber que no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. ¿Sí le ha pasado que tienen, por ejemplo, cuando festejamos, vamos a celebrar una fiesta y preparamos todo para la fiesta y siempre sale algo mal en la fiesta, ¿sí o no? Y a veces cuando sale eso malo nos enojamos porque queremos que todo nos salga muy bien. Pero el control lo tiene Dios. Y a veces usa esas situaciones para mostrarnos lo pequeño que somos, lo débil, lo insignificante. Y dice, vamos más adelantito a Job 42, que ya es el último capítulo. Vamos a aventarnos varios años de sufrimiento de Job. Vamos a avanzar en el tiempo hasta el último capítulo, que es el capítulo 42. Y de este capítulo 42 hay un canto bien hermoso que muchas veces llegamos a cantar aquí en la iglesia. Job, capítulo 42. Y vamos a leer desde el 1. Y a veces ustedes se acuerdan qué canto es, ¿de acuerdo? Fíjense. Y respondió Job a Jehová. Antes de esto, papá Dios le pone una buena regañada a Job. Y le habla acerca de todas las cosas maravillosas que él ha hecho en la creación. Y de que Job es pequeño, de que Job es chico. Y cuando lo entiende Job, le dice lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes, le dice Job a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que obscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosa que me era oculta y que no sabía. La persona que pasó, hijo. Ok. Bien, qué bueno. Ok. Dice, pues yo denunciaba, yo hablaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que yo no las sabía. 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Por tanto me ¿qué? Me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y ya después de que habló esto y Dios ya vio su corazón, Él devolvió todo y me lo multiplicó para Job. Pero esto es maravilloso, hermanos. Y hay palabras muy, muy bonitas como me aborrezco. Señor, me humillo, me arrepiento. Era orgulloso y hablaba y creía que merecía porque era ignorante, Señor. Y yo no conocía. Pero ahora que yo conozco, Señor, me humillo y me arrepiento, me aborrezco y lo hago como polvo y como ceniza. ¿Verdad?
Antes decía, es que tú me has echado al polvo, me has hecho polvo, me tiras, me das, Pero aquí ya no, aquí él mismo decía esa condición de polvo y de ceniza. Y le dijo, Señor, pues tú eres Dios y tienes el control de todas las cosas. Y cuando cambió su actitud de Job, ya no de altanería, sino se humilló, entró en el proceso del polvo y de la ceniza. Hermanos, nosotros somos polvo, hermanos. Y somos más chiquitos que la ceniza. Y mientras más rápido lo entendamos, más felices vamos a ser. Para que la espada pueda herir algo, ese algo necesita tener una forma. Por ejemplo, si yo agarro aquí, a ver quién me ayuda. Por acá tengo una navajita que siempre cargo. Miren, tengo una navajita, ¿ya la vieron? Y esta navajita tiene filo. Y si yo la entierro aquí, va a herir la madera. Porque la madera tiene una forma. Si yo la entierro aquí en el papel, voy a rasgar el papel porque el papel tiene una forma. Si yo la entierro en la silla, voy a herir y rasgar a la silla. Si yo me la entierro en la mano, me voy a herir y voy a sangrar. Me voy a lastimar porque yo tengo una forma. Ok. Miren. Ay, pastor. Si yo agarro la navaja, la rasgo, la rompo, porque el papel tiene una forma. Cuando el papel se siente herido, es cuando el papel tiene forma. Pero si el papel lo quemamos, el papel pierde su forma. Y si yo agarro mi navaja y picoteo ese papel quemado, ¿qué creen? A la ceniza ya no le hago nada. A la ceniza ya no la daño. A la ceniza ya no la salvo. La ceniza ya no se va a quejar. La ceniza ya no va a sentir. La ceniza ya no va a defenderse porque es ceniza. El papel todavía ponía resistencia, pero la ceniza, hermanos, la ceniza ya no. Y al polvo tampoco. Señor, ¿qué soy delante de ti? Señor, ¿yo qué soy delante de ti? Yo no soy nada, Señor. Yo me creo mucho, pero realmente no soy nada. Y puedo tener mucha economía, y puedo tener muchos terrenos, pero al final, o puedo tener muchas sapiens, pero al final, o puedo tener una empresa y mucha gente, pero al final, puedo tener una casa, una familia, pero al final, yo no soy nada, Señor. No es cierto que tú me estás pisoteando. Yo me enojo contigo porque yo todavía tengo una forma. Que el fuego del Espíritu Santo necesita cambiar dentro de mí. El fuego del Espíritu Santo purifica, santifica. Bueno, aquí tengo un encendedor, ¿verdad? Purifica, santifica, limpia. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, nos tiene que llevar a quitarnos la forma. Nos tiene que llevar a quitarnos las formas, hermanos, y dejarnos como polvo
y ceniza. Toda la forma que podamos llegar a tener se llama orgullo. Y vamos a Génesis capítulo 18, por favor. Pero para que podamos llegar a entender eso, muchas veces necesitamos sufrirlo o necesitamos entenderlo, escuchar y a entender sabiduría y caminar. No todo se aprende a través de la experiencia. Mucha gente lo aprende a través de la teoría. Y usted aquí hoy es una persona sabia, porque en este lugar se imparte sabiduría. Y esa sabiduría nos puede ayudar a avanzar y a pasar pruebas o a vencer situaciones sin ser probados. Génesis 18, 27. Y está hablando con Jehová, ¿verdad? Y estaba pidiéndole, Señor Jehová, mira, Sodoma y Gomorra, sí son malos, pero también ahí en Sodoma y Gomorra hay justos y hay buenos. ¿A poco vas a matar a todos los malos y también a los buenos que están ahí? Y estaban en esa negociación, ¿verdad? Y le decía a mi Señor, le decía, pero ¿y si hubiese? ¿Los vas a destruir por ese? Por esa hermana Leti vas a destruir a Jerez, pero ella está ahí, es buena. Por esa hermana Edith vas a destruir, pero Edith es buena. Y Jehová le contestaba, ¿verdad? Y fíjense, aquí le dijo, y Abraham le replicó y le dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán 50 y empieza, ¿verdad? Pero quiero que vean ustedes a Abraham. Él se describe a sí mismo no como el gran conquistador, no como el gran hombre espiritual, no como el hombre rico y enriquecido. Él se describe a sí mismo como ¿qué? Como polvo y como ceniza. Eso hace grande a Abraham, hermanos. La gente grande no presume su grandeza, presume su sencillez. Y se da cuenta delante de Dios que no somos nada. Hermanos, en verdad, no somos nada. Y Abraham se describía como polvo y como ceniza. ¿A Job cuánto le costó trabajo aprenderlo? Muchísimo, hermanos. ¿A cuántos de aquí creen que Dios les quiera enseñar este principio o les está enseñando este principio? A muchos de aquí, ¿verdad? Dios está trabajando y está diciendo, mira, hijo, es que debes de perder tu forma. Debes de dejar que el Espíritu Santo quite ese orgullo dentro de ti, que se cree que merece algo. La verdad, el tamaño de lo que tú crees que mereces es el tamaño de tu orgullo, porque realmente no mereces nada. Pero ¿sabes una cosa? Yo te amo y estoy pasando la aflicción, estoy pasando el dolor, estoy pasando la enfermedad, estoy pasando la caída para que tú aprendas que no depende de ti y que muchas cosas no están en ti, sino que están en mis manos. Porque realmente no era que Job dijera, ahora soy polvo y ceniza, no. Es que Job entendió que era polvo y ceniza. Y aquí Abraham sabía que él era polvo y ceniza. Y no solamente sabía que era polvo y ceniza, sino que se humillaba. Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que aquel que se humilla será exaltado. ¿Saben cuál era el concepto que Jesús tenía? Jesús no creía que merecía algo, aunque lo merecía todo. Jesús se volvió polvo y ceniza. Él se fue a lo más bajo. Y él, aunque merecía todo, nunca exigió nada. Aunque lo acusaban injustamente, nunca se defendía.
Fíjense por qué. Porque él entendía este principio. Y él se hizo lo más bajo. Se humilló a lo sumo. Pero el Padre, así como a Job, fíjense, cuando Job entendió quién era y se comportó como lo que era, ¿saben qué hizo papá Dios? Lo levantó y lo puso muy por arriba de donde estaba. Cuando Jesús manifestó esta naturaleza que la había aprendido Job, que la aprendió Abraham, ¿saben qué hizo? Del infierno y del abismo levantó a Cristo Jesús y lo puso a lo más alto, a lo más grande. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos queriendo defendernos? Y seguimos peleando todavía. Y seguimos enojándonos con los demás. Y nos seguimos ofendiendo. Porque aún no hemos aprendido que somos polvo y somos ceniza. No somos nada, hermanos. Y no merecemos nada. Pero lo que Dios nos permite tener lo agradecemos. Abraham lo entendió. Y si no fueran por estas palabras, hermanos, no sé qué habría pasado con Lot. Pero Abraham estaba intercediendo por el pueblo. ¿Y qué creen? Abraham halló gracia delante de Dios. Porque a Dios le agradan los humildes y los sencillos, los mansos y los dependientes a Él. A Él le agradan. Y el favor de Dios, adivine para quién son. No es para el orgulloso. No es para el que cree que lo merece. Porque a veces, y eso lo vemos muchas veces cuando ayunamos. Cuando usted ayuna, ¿por qué ayuna? Cuando usted ora, ¿por qué ora? A veces queremos mover la mano de Dios a que haga mi voluntad. Y no podemos hacer eso. No podemos mover la mano de Dios. Porque nosotros no podemos manipular a Dios o decirle, mira Señor, te voy a ayunar 30 días, pero quiero que me hagas esto. A veces así nos comportamos, pero ¿qué creen? Así no funciona. O voy a ir a la iglesia porque quiero que me hagas esto. O voy a servir porque necesito esto otro. ¿Qué creen? Que así no funcionan las cosas. Porque a Dios no lo podemos mover. Pero cuando entendemos que somos polvo y ceniza, ¿han escuchado esas palabras de declaro, impongo? ¿Qué otra palabra de esas hay? Establezco, decreto, desato el poder de Dios. ¿Han escuchado? Esas palabras no son de polvo y de ceniza. Las palabras de polvo y ceniza, ¿cómo serían? Te ruego, te imploro, te suplico, me humillo y te pido que tengas misericordia y que escuches mi ruego. ¿Me explico la diferencia? Porque cuando creemos que merecemos, sí tomamos unas actitudes diferentes, pero tenemos que entender el porqué de las cosas. Nosotros no podemos hacerlo a nuestra voluntad. Jesús, que era el Hijo de Dios, no lo hacía, ¿cuánto menos nosotros? Somos polvo y ceniza. Si yo le preguntara, hermano, ¿quién es usted? Bueno, yo sé que me dirían, ¿verdad? Soy un hijo amado por mi padre. Mi padre me ama, me cuida, me guía, sí. Pero ¿sabe qué también somos? Chiquitititos. Somos polvo y somos ceniza. Nada tenemos, hermanos. Todo es de Él. ¿De acuerdo? Segunda cosa. Isaías 41:8. Así creía Abraham de él. Decía Abraham, yo soy polvo y ceniza. Esa era la idea de él. Así se expresaba de sí mismo. Él no decía, yo soy el rey, yo soy el grande, yo soy el poderoso, yo soy el patriarca. No. Yo soy el reverendo. No. Él decía, yo soy polvo y ceniza delante de mi Dios. ¿Verdad? ¿Y saben cómo Dios lo llamaba a él? En Isaías 41:8,
Vamos a verlo. ¿Saben qué era lo que decía Dios de Abraham? ¿Cómo le llamaba? Amigo. Él decía, yo, Señor, yo soy polvo y ceniza. Y Dios decía de Abraham, Él es mi amigo. Fíjense, mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí simiente de Abraham, mi amigo. ¡Wow! Si yo fuera, yo anduviera presumiendo, es que yo soy amigo de Dios. Yo tengo palancas con el Altísimo. No, hermanos, porque a veces así somos, ¿verdad? Si conocemos a algún famoso, es que es mi tío, es mi primo, es mi amigo, es mi amigo. Pero en este caso, Abraham decía, yo no soy nada. Pero Dios decía, Él es mi amigo. Qué hermoso que Dios tenga ese concepto de nosotros, hermanos. Qué hermoso. No que nosotros lo gritemos, sino que Él lo grite, que Él lo diga, que Él lo exprese. ¿O qué dirá Dios de nosotros? Es mi hijo. Pues somos sus hijos, ¿verdad? Pero es mi hijo ¿el qué? ¿El que se porta mal? ¿El que se porta bien? ¿El travieso? ¿El que, ay, híjole, lo bueno es que soy paciente? ¿Cómo nos tratará Dios a nosotros? ¿Qué es lo que Él dirá de nosotros, hermano? Él que nos conoce 24/7. Y no solamente en lo que hacemos, sino en lo que pensamos. ¿Saben qué? Abraham era por Dios llamado su amigo. Él es mi amigo. Vamos a Santiago 2, por favor. Santiago 2, 23. Yo deseo que Dios también a mí me considere su amigo. Y dice la palabra de Dios, 2:23 de Santiago. Y fue cumplida en la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Y después, ¿qué dice? Y fue llamado amigo de Dios. A un amigo se le cuentan los planes secretos. Y a Abraham, antes aún del tabernáculo y de los sacerdotes y de las solemnidades y las fiestas y los sacrificios, antes de todo, a Abraham, Dios le reveló el plan de rescate, el plan de salvación, pidiéndole a su hijo. Y Abraham obedeció. ¿Se acuerdan que vimos que Dios probó a Abraham, verdad? Pero Abraham era obediente y obedeció. Y por su obediencia, por su fe, ¿verdad? Por su fidelidad, el Padre en ese monte, no lo menciona la palabra, pero el Padre le reveló su plan. Y le dijo, así como tú me ibas a entregar a tu hijo, yo voy a entregar a mi hijo. Por el rescate de todos. Voy a abrir un camino de salvación y de bendición. Por un hombre cayeron los hombres, pero por otro hombre, que es mi hijo, todos van a salir. Y maravilloso. ¿Qué es lo que Dios opinará de usted? ¿Cómo le llamará el Señor Dios a usted? Ojalá que también nos pueda llamar amigos. Ahora, varones, y aquí es algo bien tremendo, ¿ah? ¿Qué es lo que dice Abraham de sí mismo que él es? Polvo y ceniza. ¿Qué es lo que dice Dios de Abraham? Que es su amigo. Ahora, ¿qué es lo que dice su mujer? Usted me puede decir quién es, pero su mujer, ¿qué es lo que dice de usted, varón? ¿Qué es lo que opina? Entonces, usted puede decir, no, yo soy un hijo de Dios. Y tal vez la pareja diga, hijo, si es bien tranza, si lo conociera, pastor, es bien engañoso,
es bien falso, es bien mentiroso, es bien... Uy, pastor, si usted lo viera, no. Porque la persona que más nos conoce, hermanos, aparte de nuestros padres, ¿quién cree que son? Nuestra esposa. Y a ella no la podemos engañar. Y en el caso de la mujer, nuestro esposo. Al esposo no lo podemos engañar. ¿Qué es lo que diría su esposa de usted? No, pastor, si usted supiera. No, pastor, si usted lo viera. No, pastor, es un siervo de Dios. A ver, ¿les preguntamos a las esposas? A ver, empezamos por aquí. No, no es cierto, no vamos a preguntar. Ya empezaron a poner nerviosos todos los hermanos. Pues empezamos con la suya, pastor. Ay, no. Pero, ¿saben cómo? ¿Qué hablaba Sara de Abraham? ¿Sabe qué decía Sara de Abraham? ¿Sabe cómo le llamaba? Ajá. Primera de Pedro 3:6. Le decía, mi quiere decir, me pertenece. Es mío. ¿Verdad? No decía el Señor. No, es mi Señor. A mí a veces me dicen el pastor. Bueno, pero hay otros que me dicen mi pastor. ¿Verdad que cambia? Los hermanos, mis hermanos. La pastora, mi pastora. O la pastorcita, la pastorzota. La pastora, mi pastora. Amén. Así nosotros, mis hermanos, no, los hermanos. Aquí Sara le dice mi Señor. Primera de Pedro 3:6. Ojalá y vayan tomando nota porque estas enseñanzas son muy valiosas, hermano. Acuérdense que tenemos que ser como Jesús, pero sombra y figura a través de Abraham. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Bueno, otras dicen mi Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Bueno, ahora, ¿saben, varones, por qué su mujer le obedecía? Porque se lo merecía. ¿Acaso no sería bonito que nuestra pareja realmente hablara bien de nosotros y nos obedeciera, no por obligación, no por imposición, no porque así debe de ser, sino porque nos respete sinceramente? Pero muchos de nosotros no nos ganamos el respeto de nuestra pareja. Al contrario, a veces, varones, sacamos lo peor. Pero en este caso Abraham no solamente era en la iglesia con Dios, Abraham no solamente era en su relación con Dios, sino también en su casa. Porque no solamente somos cristianos de iglesia. Primeramente la iglesia que debemos de cuidar es la iglesia de nuestro hogar, la iglesia de nuestra casa. Y en la iglesia de nuestra casa, varones, nosotros somos los sacerdotes. Y el respeto no se impone, el respeto se gana. Tremendo, ¿no? Y Sara le obedecía con amor. Y Sara le decía mi Señor. En la Biblia no dice, a los hombres díganles mis señores, no. Pero a ella le nacía decírselo. Imagínese que su esposa le diga, mi Señor, ya llegaste a la casa. ¿Qué sentiría usted? Que no es que me va a pedir dinero, ¿no? No, ¿qué pensaría usted? Que ya hizo algo malo, ¿no? Se sentiría bien bonito y que lo respetara y que en vez de tirarle a usted, le defendiera. Pero ¿saben por qué? Porque Abraham se lo ganaba. Pero si yo le pregunto a su esposa hoy, ¿qué piensa de usted? Si usted es un buen cristiano, si usted es una buena persona, a lo mejor por quedar bien o por cuidar la imagen nos dirá, y es lo correcto, hermana, siempre cuiden la imagen, no nos digan lo que realmente es,
Pero usted que sí sabe qué es, ¿qué pensaría? Y si su esposo hablara de usted, hermana, no, pastor, si la viera, no, es tremenda, tranza, enojona, regañona, yo qué sé, ¿verdad? ¿Qué diría usted, varón, de su esposa? Obviamente nosotros hemos aprendido, hermanos, que a la pareja se le cubre, ¿verdad? Que la pareja se le protege, que somos un equipo. Y yo sé que no va a hablar usted nunca mal de su pareja, porque eso está mal. Pero usted sabe lo que es, hermano, y su pareja también lo sabe. Qué hermoso cuando lleguemos a esa estabilidad donde haya respeto mutuo y donde haya cosas buenas que hablar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello, hermanos? No sé, pero es necesario que lo hagamos. Abraham era bendecido mucho, pero también era íntegro en su caminar, y eso es importante. Amén. Amén, amén, aleluya. Entonces, ¿qué decía Dios? ¿Qué decía Abraham de sí mismo? Soy polvo y ceniza. ¿Qué decía Dios de Abraham? Es mi amigo. ¿Qué decía la pareja Abraham? Mi Señor. Ay, no, todavía no lo creo. Tremendo, ¿verdad? Poderoso. Ahora, hay otra cosa. A veces la palabra... hay un dicho que dice que al caballo primero se le acaricia, ¿verdad? Y después se le monta. Porque si tú agarras y quieres montarlo sin acariciarlo, ¿qué va a hacer el caballo? Te va a tirar y te va a patear. Muchas veces la gente, por manipulación, trata bien a las personas, pero no es sincera. Yo no hablo de ese trato, de manipulación, ni de política. ¿Cómo son los políticos? Bien bonitos, pero bien mentirosos, ¿sí o no? Bien, hasta cuidan su imagen, sus detalles, su perfil, y no, yo hablo de algo sincero y profundo, que de manera sincera tengamos respeto, no por imposición, sino por amor. Hoy usted está en la casa de Dios, no por obligación, sino por amor. No por imposición, sino por amor. Y muchos estamos ofreciendo sacrificio y estamos ofreciendo servicio y trabajo por amor. Y si usted viene a hacer el aseo, no lo viene porque alguien lo obliga, lo viene a hacer por amor. Y si usted dirige la oración, dirige la alabanza, dirige el servicio, la palabra, usted lo hace por amor, hermanos. Nadie aquí está a la fuerza. Y si usa usted cabello largo, lo hace por. Y si usa falda, lo hace por. Y si el hombre trae pantalón y no falda, lo hace por. Y si el hombre viene con el cabello corto y no greñudo, es por amor. Y si dejé el alcohol, lo dejé por. Y si dejé los golpes, los dejé por. Y si dejé las malas palabras, las dejé por. Y si dejé la tranza, la dejé por amor. El camino del Señor es por amor, no por obligación y por imposición. Amén. Que en su casa pueda ser igual. Que en su casa pueda ser igual. Ok, seguimos. Los vecinos inconversos de Abraham, ¿qué creen que decían de Abraham? Todos tenemos vecinos inconversos, ¿verdad? ¿Qué creen que decían los vecinos inconversos de Abraham de él? Fíjense, Génesis 21, 22. Todos tenemos vecinos, hermanos. Y yo tengo unos vecinos bien buena onda, bien especiales, dice la pastora. Yo creo que una vez caminando casi nos querían pegar. No nos querían pegar, pero sí nos gritaron feo, ¿verdad? Y... ay, no, Señor. Pero los vecinos, ¿qué opinan de...? Ellos pueden ser tremendos, pero ¿qué opinan de nosotros? Son bien gritones. Son bien sucios. Son bien... ¿Qué será? Génesis 21, 22. Son buena gente. Nosotros sabemos que no tenemos por qué agradarles a las personas. O sea, no vivimos de lo que las personas piensen, por supuesto, pero las personas se dan cuenta de quiénes somos.
Y es un testimonio de vida. El que vea a nosotros cosas buenas y no cosas malas. No nos importa, nos pueden decir muchas cosas. A mí, en la casa sí les dije, ¿verdad? Que ahí donde vivimos, bajé huesos, bajé ofrendas malas y bajé cuanta cochinada. Apenas subí a barrer el agua y me encontré limones quemados. Me salí a la calle y encontré albahaca, se llama, ruda, apilada así en la entrada. ¿Saben qué es todo eso? Brujería. ¿Y saben cómo los brujos hablan de mí? Pues bien mal. Pero los brujos no nos interesa, la gente normal, los vecinos normales. ¿Qué es lo que opinan de nosotros? Génesis, ya la tenemos, ¿me ayudan a leerla, por favor? 21-22, fuerte. ¡Ay! ¡Qué poderoso! El pagano, el malo, el que no conocía a Dios, el inconverso, el vecino, le decía, tú eres Abraham y Dios está contigo. ¿Se nota cuando Dios está con uno, hermano? Allá en la callecita donde vivimos, en Navidad, les llevamos regalo. Al mes les compartimos una despensa, ¿verdad? A la vecina, o arrocito, porque hay mucha gente necesitada. Y dice la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no tengo por qué decirles, les estoy explicando y nunca lo había hecho, pero estoy hablando para entender, hermanos. Para entendimiento. Se nota cuando Dios está con uno, hermano. La gente lo veía, los inconversos lo veían, los pueblos malos lo veían y decían, Dios está con él, ni te metas con él, o mejor ayúdale. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dicen los vecinos de usted? Digo, los brujos, sabemos que es lo que dicen, ¿verdad? Este hijo de tal por cual me estorba, lo vamos a matar, porque se habla de ellos. Sí, porque somos buenos y les quitamos la chamba. Nosotros hacemos las cosas gratis, ellos la cobran. Y el peso de Dios es más fuerte, que no haga mucho ruido, y su escándalo es muy grande y intimidan. Lo bueno. ¿Qué dicen los vecinos de usted? ¿Qué opinan? De Abraham, decían, y de su familia, Dios está con ellos. Dios está con ellos. Hermanos, que nuestra vida y nuestro caminar pueda hacer eso. Y podamos decir, Dios está con nosotros. No porque yo lo diga, Abraham no lo andaba cacareando. Pero ¿qué creen? La gente lo decía. Decía, yo veo que lo que hace prospera, yo veo que lo que hace florece, yo veo que lo que hace es de bendición para la calle, para la colonia, yo veo que está el bache y él sin nada llega y lo tapa. Yo veo que él barre su patio y le barre al vecino también, sin tener necesidad, y hasta el vecino le echa la basura. Yo veo que él, desde que él está aquí, la delincuencia se ha ido. Recuerdo, allá en una iglesia, estaba la iglesia y en la esquina estaba el punto de droga. Y luego atrás todo chacalón bien feo, ¿no? Y pasábamos en la noche y a la pastora le daba mucho miedo. Mucho miedo. Y yo me iba despacito, veía a los muchachos. ¡Hey, muchachos, ¿cómo están? Cristo les ama, muchachos. Ya dejen eso. Y la pastora le daba mucho miedo. Y decía, ¿por qué les dices eso? Cállate, que no. No, que me conozcan y que sepan que Dios les puede ayudar. Y tenían miedo porque la del punto, la abuelita de ese punto, mire, todos sus hijos balaceados, muertos, nietos. Pero la abuelita, ¿qué creen que era? La bruja de la colonia, ¿verdad? Y yo les hablaba. ¿Y qué creen? Me respetaban.
Uno que otro loco me aventaba tabiques en la madrugada en el zaguán, pero porque el lugar era muy pesado. Pero la mayoría me respetaba. Y cuando necesitaron ayuda y quisieron salir de su mal camino, adivinen a quién acudieron. Y ahí ya no tengo, porque ya las tiré. Pero tenía unos cigarros de mota y tenía unos focos de cristal. ¿Saben para qué eran? Pues para drogarse. Pero se los cambiaba por Biblias. Que la gente pueda ver en nosotros que somos de bendición. Y yo se los pido no para usarlos, sino los veo y digo, Señor, tú eres grande. Porque ni siquiera es Abraham el que lo hacía, ni siquiera es uno el que bendice, es Él. Señor, tú eres grande. Y así como me rescataste, has rescatado a muchos. Gracias por usar mi vida. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice la gente de usted? Ojalá y también pueda la gente decir, o se esfuerza usted por preocuparse, por ser de bendición. Y ser bendito, hermanos. Y que digan, Dios es con él. Dios es con él. Aleluya. Alabe a Dios, hermano, exáltelo, glorifíquelo. Ahora, Abraham hacía business. Abraham hacía negocios. Vendía, compraba y hacía trueques. Perdón, de repente me molesta mi oído. Y hacía trueques Abraham, ¿ah? Y bueno, era especial Abraham. ¿Cómo creen que le conocían la gente con la que hacía negocios? Decían, no, este es bien tranza, no, este es bien ratero, no, hombre, este es bien pillo, siempre me sangra. ¿Qué creen que pensaban los negociantes de Abraham? Que Abraham era recto. Pero vamos a leerlo. Génesis 23:6. Con los que hacía negocios en su trabajo, le decían que él era un príncipe de Dios entre nosotros. Qué título tan más hermoso. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Génesis 23:6. Así es, hermanos. Y era un pueblo, pero ellos sabían, hermanos, que el príncipe se refiere a una persona, a un principado, se refiere a una persona que es líder. Y este líder decía que representaba la figura de Dios entre los demás. Le voy a preguntar algo, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Acaso no nos ayuda? Un negocio justo es yo te ayudo y tú me ayudas. Ganar, ganar. ¿Sí o no? Eso es lo correcto. Yo cocino algo y te lo vendo a un precio justo. No me encajo, no lo sobrevaloro. O si lo doy muy barato, no te regateo hasta que casi me lo des regalado. No. Ganar, ganar. Que yo pueda ser de bendición para ti a través de lo que yo haga, a través de lo que yo viva, a través de lo que yo trabaje. Que tu trabajo sea bendito y que la gente pueda decir a ti, en el trabajo, en los negocios, esta es una persona, este es un príncipe de Dios entre nosotros. Este ha traído paz a este lugar, este ha traído vida, este ha traído ayuda, este ha traído solución. Ese es un príncipe de Dios entre nosotros. La gente está tan cansada porque la gente muchas veces lo único que lleva son problemas, son quejas, son chismes, son divisiones. En vez de aportar, en vez de sumar, restan. Y muchos ni restan, otros se dejan cargar, arrastrar y hacer. Y en vez de ayudar, se vuelven personas difíciles o encajosas, ¿verdad?
Íbamos a Santa Rita y un pedazo de la carretera de Santa Rita está bien pavimentada y todo lo demás está bien cacarizo. Pero la cosa es que leí un artículo que decía que esa carretera ya estaba arreglada. Que esa carretera ya estaba arreglada. Pero no es cierto, nada más un cachito. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se perdió. Porque muchas veces la mentalidad es, me voy a beneficiar sin importar a quién perjudique o a quién lastime. Voy a tomar porque todos toman. Voy a robar porque todos roban. Voy a transear porque todos transean. Voy a ser corrupto porque todos son corruptos. Voy a hacer tranza porque todos son tranza. Voy a morder porque todos ladran y muerden. Y nos volvemos feos. Y eso en vez de ser un príncipe, eso es un demonio chupasangre. Qué feo. Y a Dios no le agrada eso. Mira, qué bueno que el Señor que no terminó la carretera, qué bueno que se construyó su alberca y su jacuzzi. Qué padre. Pero qué malo que no terminó de hacer lo que debía. Porque ¿cuántos carros ponchados hay? ¿Cuántos camiones no hacen más socavones? La idea sería, qué bueno que el Señor que trabajó este proyecto tenga para sus bienes, pero también bendiga a la gente que pasa por este lugar. Muy diferente, ¿no creen? Y fuimos ¿a dónde más fuimos? Fuimos a esterilizar el perro, el gato. Llevamos un gatito a esterilizar y llegamos a las 7 de la mañana, hermano. Porque queríamos ser los primeros y ahí llegamos, todos así, todos, porque habíamos tenido una semana pesada. Llegamos así a las 7 y no había nadie, abrían hasta las 9. Bueno, pues nos quedamos y nos pusimos a platicar y tomamos el rocío de la mañana con las plantitas, con los moscos. Y empezaron a llegar las personas y llegaba una persona y decía, aquí es para los animalitos. Pues sí, aquí es para los animalitos, nos que vamos a formarnos para que cuando lleguen. Bueno, y llegaban otras, ¿verdad? Y eran las 9 de la mañana y bueno, todavía no llegaban los veterinarios. Llegaron como a las 9:45 y ya empezaron a pasar la gente como a las 10 y está bien, bueno. Ellos tienen su tiempo, ¿verdad? Pero de repente llegó una señora y dijo, no, de este lado gatos, de este lado perros. Y empezó a mover a los demás. Y se metió a la fila. ¿Ustedes conocen de gente que se mete en las filas? O que aparta lugares que no es cierto. O que le dice, ay, comadre, ¿cómo estás? Fíjate. Y ya después se quedan ahí. Y había una señora que estaba ahí desde la mañana y ya se le quería meter. Y quería organizar y le decía, no, los perros de este lado, los gatos. ¿Y usted quién es? Es que yo traigo mi gatito. Entonces fórmese allá atrás. Porque si yo lo veo no lo dejo, ¿verdad? Fórmese hasta allá atrás y tome su lugar. Y los perros y los gatos llevan su correa, llevan su canastilla, llevan para que no se peleen entre ellos. A la gente tímida la hacen como quieren, pero un hijo de Dios es bendición. A lo mejor no me va a hacer daño a mí, pero tampoco vamos a permitir que le haga daño a otros. A veces por no levantar la voz, a veces por tener miedo, llegan los abusones, llegan los abusivos. Pero la fuerza en Cristo, por ejemplo en Cristo, los seguidores de Cristo le tenían miedo a los seguidores porque eran muchos. Aquí me vinieron a buscar políticos para que les vendiera a ustedes su voto. ¿Yo por qué voy a estar vendiendo? No. Y a veces la multitud hace la fuerza. Hay una fuerza social muy grande a través de la idea, del pensamiento, de las convicciones. Pero lo hermoso en Cristo Jesús es que el pensamiento de Él es bueno para todos nosotros. Y no solamente para nuestras vidas, sino para las vidas de los que nos rodean.
de los que están alrededor nuestro, de nuestros hijos y aún de nuestros nietos. ¿Cómo lo veían los negociantes? ¿Cómo veía la gente a Abraham? Como un príncipe de Dios entre nosotros. Y ya para terminar, sus nietos y sus descendientes, ¿cómo veían a Abraham? Bueno, el padre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pensaban ellos? ¿Y qué se expresaban de ellos? Jamás esclavo. Yo soy linaje de Abraham, jamás esclavo. Jamás esclavo. Fíjense, Juan 8:33, por favor. Juan 8:33. El Señor pasó al baño y se fue. Muy bien. Que no lo veo. Juan 8:33. No, Juan 8:33. Dice, y respondiéronle, simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Tanto así y esto no era lo que enseñaba Abraham, esto no era lo que él decía, pero muchas veces nos colgamos de los demás, y ellos estaban colgando de Abraham, y decían, jamás, ¿qué? Esclavos. Nosotros jamás vamos a ser esclavos porque somos de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que se estaban colgando de alguien más. Es como cuando, por ejemplo, si me detienen a mí en la policía, pero mi tío es el procurador, o mi papá o mi hermano, le digo, no, a mí no me puedes arrestar, porque yo tengo, ¿no sabes quién soy? ¿No han escuchado ese tipo de palabras? ¿No saben quién soy? ¿No sabes quién soy? Estás cometiendo un error. Porque yo soy el hijo del papá. Así dice un video, ¿verdad? Y empiezan a altercar. Y eso no es correcto. No es correcto que nos colguemos de los demás. Dios no nos llama a colgarnos de los demás, nos llama a ser como Abraham. Hermanos, en nuestra capacidad, en nuestra condición, en nuestra copa. Abraham era una copota grandota, hermanos, y así la hizo Dios, grandota. A usted tal vez le hizo Dios una copa chica, o un vasito de madera, pero que tenga estos mismos elementos. No importa si yo soy un vasito de madera, y la pastora es una copa de cristal, y mi hermana es una copa de oro, y mi hermana es una copa chiquita. Dios nos hizo a todos diferentes, y nos dio capacidades diferentes, pero no importa la capacidad. Lo que importa es lo que contengamos y que podamos ser como Abraham, entender quiénes somos realmente y que la gente pueda hablar de nosotros correctamente. Y a través de eso, hacer que la gente quiera saber más de Cristo Jesús, acerca más de Dios y que digan, Dios está con él. ¿Por qué? Pues porque está bendecido, porque le va bien, porque el bien y la misericordia lo siguen. Y no decir, no sé, como... es que la hermana Hicks, ella fue una mujer bendecida, pero yo soy hicksiano, y soy su hijo, y por eso ya yo tengo que tener no se puede así. Dios quiere que nosotros tengamos esa relación, no que nos colguemos de los demás, sino que tengamos esa relación personal. Aunque seamos hijos, no puede decirme Jacobito, es que yo soy el hijo de Jacob, y por lo que hizo mi padre, usted me tiene que tratar bien. Por amor, sí. Pero es mejor que te trate bien porque tú eres un buen muchacho. Y no porque te cuelgues de tu papá, de tu hermano, de tu amigo, de tu primo. ¿Me explico, hermanos? Sino que seamos reales. Y que esa bendición la jalemos. Aquí en la iglesia, dice mi esposa, me enseñó, que aprendí un día en la iglesia donde iba,
de unos hermanos japoneses que decían, no te cuelgues. ¿Han visto cuando se cuelgan de la luz? ¿Qué hacen? Ponen unos diablitos y les llaman diablitos, fíjense. ¿Alguien se ha colgado de la luz en este lugar? No me conteste. Y ponían unos diablitos en los cables y se robaban la luz. Y decían, aquí en Cristo no seas colgado, le decía a la congregación, no sean colgados, ¿verdad? Sí, no se cuelguen. ¿Y a qué se refería el hermano? Porque hay quienes llegan temprano y están orando. ¿Saben qué significa eso? Que están trabajando en la oración. Y después empiezan a hablar lenguas y después empiezan a alabar con más fuerza, pero ha sido porque lo han ido trabajando. Pero de repente hay otros que nada más se pegan y de ahí se encienden, ¿verdad? Y ya llevan ese fuego porque se encendieron, pero no trabajaron lo que necesitaban. Y el día que falta la persona, o no sé, yo veo a un hermano que danza y digo, ¿cómo me gusta ir a la iglesia? Pero cuando veo a ese hermano que danza, me enciendo, me emociono, digo, wow. Bueno, pero si no vamos a la iglesia a ver el hermano que danza, vamos nosotros a danzar, porque si no, nada más nos estamos colgando de otra persona. ¿Me explico? No es que se sintió poderoso el servicio, pastor. Bueno, pero el poder no depende del pastor el poder depende de mi entrega y mi trabajo para con Dios. ¿Mande? Ahora sí oraron los levitas. Hermanos, la oración, el trabajo, la espiritualidad tiene que ser trabajada. Y tenemos que trabajarlo en nosotros y no colgarnos de los demás. Que el bien y la misericordia venga a mí, no por el hermano Jacob, no por el hermano Víctor, no por el pastor Edgar. Que el bien y la misericordia me sigan a mí por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo he aprendido, por la decisión que yo decidí andar. Que la iglesia se vea bonita, no por los pintores, no por los que dan, no por los que apoyan, sino por mí. Que mi nivel espiritual, mi entrega, mis demostraciones, que a las cuales me vaya llevando el Espíritu Santo, no sean por una forma que yo veo, sino que sean por mi relación y mi intimidad en mi cuarto secreto con Dios. ¿Me explico? Y que no sea yo el que diga las cosas, sino que las cosas sean las que se hablen por sí solas. Nada más díganme por último, ¿cómo hablaba Abraham de sí mismo? Polvo y ceniza. Así también nosotros tenemos que aprender a ser polvo y ceniza. ¿Cómo hablaba Dios de Abraham? Como su amigo. Su esposa de Abraham, ¿cómo se refería a Abraham? Como mi Señor, porque le tenía respeto. Los vecinos inconversos, ¿cómo trataban a Abraham? ¿De qué hablaban con él? Dios está con él. Dios está con él. ¿Verdad? Que nuestros vecinos puedan decir lo mismo de nosotros, hermano. Con los que hacían negocio, ¿qué hablaban de Abraham? Príncipe de Dios. Ellos le decían a él no decía, yo soy el príncipe de Dios entre ustedes. No. Los demás, porque se lo ganaba. Y por último, sus descendientes, tristemente, ¿cómo hablaban de él? Como jamás esclavos. Pero sería más hermoso que los descendientes de nosotros dijeran, como Cristo Jesús, como el Señor. No importa, hijo, hija, el título que lleves a tu casa, nunca va a ser lo suficientemente grande como el título más importante. Y el título más importante en una casa que debe de estar es un santo de Jehová. Si tú eres un santo de Jehová y lo pones eso en alto, es el título más grande para tu vida. Ya después puedes tener un doctorado, una maestría, un bachillerato, un taller, un curso, un seminario, pero el título más grande que debemos de tener en nuestros hogares es santos de Cristo Jesús, santos de Jehová, entendidos
que somos como un bastón. Entendidos que somos como un bastón. ¿Ah? Y no tengo un bastón por aquí, ni un palito. ¿Ah? Y le decía al bastón, ja, 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 sin mí no puedes tú caminar. Le decía al dueño, ja, 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 me necesitas para andar. Ja, 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 dependes de mí. Así le decía el bastón al dueño. Y de repente, el dueño, gracias hermano, gracias. Yo nada más hago tiradero y ni recojo, ¿ah? Ese pastor quema, mete bicicletas, agarra palos. Gracias. Ja, 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 me necesitas para caminar. Y ahí va la persona, paso despacio, ¿eh? Ja, 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 sin mí no puedes avanzar. Ja, 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 le dice el palo al Señor. Sin mí te caerías. Y en eso el Señor le abre la mano. ¿Sabes qué? No eres nada. Sí, hijo, gracias. Muchos de nosotros creemos que Dios nos necesita, que somos indispensables para Dios y que si nosotros las cosas no salen adelante o el culto no se pone bueno y nos volvemos orgullosos, cuando realmente su mano es la que nos sostiene. Y tenemos que tener ese concepto de que solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Abraham era muy bendecido, pero él no decía es mi bendición. Él siempre se catalogaba como un administrador de los bienes de Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias. Un administrador de los bienes de Dios. Yo no tengo nada ni soy nada, todo lo es Él. Y si Él me lo da, es de Él. Y si Él me lo quita, es de Él. Yo solamente polvo y ceniza. Que si nos podemos quedar con eso en nuestro corazón, hermanos, los que se vayan con Cristo Jesús en el rapto, y yo espero irme, pero me estoy esforzando por irme cada día, pero mientras más conozco la Biblia, más me aborrezco. Mientras más leo la Biblia y conozco del Señor, más cuenta me doy de lo monstruoso que soy. Pero estoy luchando por irme. Pero usted que se va a ir en el rapto, va a regresar con Cristo Jesús en la segunda venida. Y va a cabalgar, y lo dice Joel 2, como un ejército. ¿Y sabe qué? Ese ejército va a venir a traer juicio a esta tierra. Pero va a ser un ejército maravilloso porque va a correr sobre las paredes y va a subir a los lugares más altos y va a andar. Y aunque la espada le atraviese, no lo va a herir. ¿Saben por qué? Porque ese ejército aprendió aquí en la tierra a ser polvo y ceniza. Aprendió a recibir heridas, ¿verdad? Y ya no dolerse por ellas, sino agradecer por ellas y seguir adelante. Aprendió que Dios es soberano de todas las cosas, así como Job, y dijo: mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y arrepentirse en polvo y ceniza. No es algo que vamos a tener el día de mañana, es algo que aquí lo estamos ejercitando para el día de mañana hacerlo con el Señor. Ser polvo y ser ceniza. Y dígale, hermano, Espíritu Santo, lléname